Hola chicos, esta noche vamos a viajar en el tiempo a un lugar donde las noches eran más frías, más largas y mucho menos indulgentes que cualquier cosa que llamarías desafío. Imagínate en un pequeño pueblo medieval, acogedor, pero también incómodamente frío. El sol acaba de ponerse en el horizonte y de inmediato empiezas a sentir el frío entrando por cada grieta de tu ropa. No es ese frío invernal que conoces, en el que basta con cubrirse con una manta y encender la calefacción. No, este frío es diferente. Parece cortar directamente tus huesos y casi puedes escuchar el viento susurrando entre las rendijas de las paredes. Así que, antes de acomodarte, tómate un momento para darle like al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Ahora, comenta abajo desde dónde estás viendo y qué hora es allí. ¿Hace frío donde estás o te ríes de esta idea de congelarte? Ahora apaga las luces, quizás pon un ventilador para ese suave sonido de fondo y vamos a sumergirnos juntos en este viaje de esta noche. Te encuentras en medio de un pueblo medieval, en pleno invierno riguroso. Mirar a tu alrededor te muestra casitas con techos de paja, todas amontonadas, como si quisieran protegerse del frío. La noche ha llegado más rápido de lo que imaginabas y te das cuenta de que el último vestigio de luz del sol se apaga detrás de los árboles. El aire está frío, cortante, y sientes como si el viento mismo pudiera morderte si te quedas quieto por mucho tiempo. Pero no puedes permitirte parar, ¿verdad? Solo hay una forma de sobrevivir a esto: seguir adelante. Comienzas a pensar en el frío. No es solo una pequeña molestia, es una amenaza constante. Es una amenaza que define toda tu vida aquí. Y a medida que avanza la noche, te das cuenta de lo mucho más oscura que se va a poner. Aquí no hay luces de la ciudad, ni siquiera la luna para guiarte. El mundo fuera de las casitas es una oscuridad total, excepto por los pequeños destellos de luz de una fogata o dos. A cada paso que das, la sensación de oscuridad y frío se intensifica. ¿Cómo es posible que alguien pueda sobrevivir así noche tras noche? Y sin embargo, sabes que, de alguna manera, la gente lo conseguía. La pregunta es, ¿cómo? Bueno, la respuesta comienza con algo simple pero vital: fuego. Y mucho de él. Probablemente ya hayas oído que los campesinos medievales no tenían calefacción sofisticada, ¿verdad? Pues ahora vas a descubrir lo esencial que era el fuego para su supervivencia. A medida que avanza la noche, te reúnes alrededor de una fogata modesta, con una llama que titila débilmente contra el frío implacable, y te das cuenta de que esto no es solo para iluminar. Necesitas el fuego para calentarte, para protegerte de la escarcha que podría congelarte hasta los huesos si no tienes cuidado. El calor de la fogata es lo único que te separa del aire helado de la noche, que si no se controla podría caer por debajo de cero. Los historiadores aún discuten sobre los métodos exactos que usaban las personas medievales para iniciar y mantener el fuego, especialmente porque no tenían cerillas ni mechero como nosotros. Pero una cosa está clara: dependían enormemente del fuego. No era solo cuestión de pasar algunas noches frías, era cuestión de supervivencia. Probablemente hayas visto esas películas antiguas en las que la gente intenta, con todas sus fuerzas, golpear pedernales para crear chispas. Pues sí, más o menos era así, pero no siempre tan fácil como parece. Se necesitaba práctica, paciencia y mucho esfuerzo para hacer que una llama brillara en medio del invierno, y aunque lo conseguías, no podías desperdiciar esa llama. Esa pequeña fogata podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y, de alguna forma, tienes un poco más de facilidad que ellos. Tu vida no depende del fuego para sobrevivir. Puedes encender la calefacción, arroparte en las mantas y olvidar el frío. Pero aquí, el frío está por todas partes. La única forma de mantenerte caliente es asegurarte de que el fuego nunca se apague. Ahora, con el calor de la fogata calentando un poco tus huesos, respiras hondo y sientes que, por un momento, la situación está bajo control.
Pero ese control es delicado, como si cualquier distracción pudiera apagar el fuego y hacer que pierdas la batalla contra la noche helada. A medida que pasan los minutos, comienzas a darte cuenta de que, para sobrevivir a estas noches, no bastaba con encender el fuego. También necesitabas protegerte de otras formas, principalmente a través de la ropa que llevabas puesta. La primera capa de defensa contra el frío eran las ropas, simples pero esenciales. La madera crepitando en la chimenea parece desprender un olor que mezcla el calor y el toque áspero de la lana. Pero esto, en realidad, era un lujo en comparación con lo que usarías en el campo. La lana era un material increíble, resistente y natural, algo que la mayoría de los campesinos usaba por su capacidad para aislar y mantener el calor. Cuando piensas en lana, probablemente recuerdes algo suave y cómodo, ¿verdad? Pero en la realidad medieval, esa lana era más áspera, más rústica y no siempre tan suave como la ropa que usas hoy. No solo servía para abrigar, sino también para proteger contra el viento cortante, la lluvia helada y en algunos casos hasta las picaduras de insectos. Era la ropa del campesino, pero también su armadura contra el mundo exterior. Aún puedes sentir el toque de la lana en tus brazos, como si estuvieras usando algo que ha pasado de generación en generación. Y de hecho, así era. A lo largo de los siglos, las técnicas de tejido se transmitieron de padres a hijos, y las familias campesinas se volvían muy buenas en transformar lo que la naturaleza ofrecía en ropa que no solo era práctica, sino esencial para la supervivencia. A menudo, la lana se mezclaba con pieles de animales para aumentar aún más la protección contra el frío. Las pieles, muchas veces, provenían de animales cazados o criados en el mismo pueblo, como ovejas y cabras, y se usaban para crear capas, mantos e incluso botas. Cuando el invierno se volvía implacable, estas pieles, con su aislamiento natural, eran la última línea de defensa. Aún así, por mucho que la lana y las pieles fueran cruciales, no eran la única solución. Cuando el frío se volvía insoportable, había que hacer algo más. Y esto nos lleva al concepto de sobrevivir a la noche de una manera un poco más improvisada. A lo largo de la noche, lo que más necesitarías serían las capas extras de protección. Las ropas no solo para calentar, sino para crear una barrera de aire entre tu cuerpo y el ambiente helado. Y ahí es donde entra un pequeño detalle que pocos piensan. ¿Recuerdas aquella chimenea? Tiene un truco más. Cuando el calor de la fogata finalmente se extiende lo suficiente y sientes ese calor reconfortante en la espalda, puedes empezar a notar algo más. Lo que llevas puesto comienza a calentarse lentamente, pero no puedes simplemente correr a la cama con la ropa aún mojada o sudada de tanto trabajo. Eso haría que perdieras todo el progreso. Así que el truco es seguir calentándote cerca del fuego hasta que tu cuerpo se adapte, y luego, con la ropa ya caliente, acurrucarte en las mantas de paja. Una cama de paja no es exactamente cómoda, pero para el campesino medieval era un lujo, una capa más de protección que, aunque simple, ayudaba a mantener el calor del cuerpo durante la noche, cuando el frío aún intentaba invadir. Entonces te encuentras acostado en tu cama improvisada, con el cuerpo arropado por pieles de animales y la ligera sensación de que tal vez la noche no sea tan aterradora como parecía. Pero llega un recordatorio cruel. Esa cama no resolverá todos tus problemas. El frío aún se infiltra en tu cuerpo de manera insidiosa, y cualquier brecha en tus defensas puede significar una noche en vela. La lucha por sobrevivir al invierno medieval, al parecer, es mucho más complicada que solo cubrirse y esperar lo mejor. A medida que te acomodas bajo las pieles y la paja, comienzas a notar un detalle simple pero importante. Por más que lo intentes, el frío aún logra infiltrarse por pequeñas brechas, tal vez en las extremidades de los pies o en la parte de atrás del cuello, donde el tejido de la ropa no cubre completamente. Esos pequeños detalles
pueden ser una verdadera tortura durante la noche, especialmente cuando las temperaturas caen aún más. Pero, como cualquier campesino medieval sabía, la clave para una buena noche de sueño no era solo cubrirse bien. Era asegurarse de que nada se desperdiciara, especialmente el calor. Esta lucha contra el frío no solo involucraba cobertores y pieles. Comienzas a darte cuenta de que algo esencial en este escenario era la alimentación. Lo que comías durante el día hacía toda la diferencia en tu capacidad para soportar las bajas temperaturas. Durante el día, la mayoría de los campesinos no tenía el lujo de comidas sofisticadas, pero lo que sí tenían era algo vital para el invierno: calorías. No, no es una broma. Las calorías eran literalmente la clave para calentar el cuerpo durante la noche. Cuando llegaba el invierno, el menú de los campesinos se volvía sustancialmente más graso. La carne, cuando estaba disponible, se consumía con piel, grasa y todo lo demás. La grasa, por más que pueda parecer poco apetecible para los estándares de hoy, era la principal fuente de calorías extras que el cuerpo necesitaba para combatir el frío. Lo que probablemente comerías en una comida medieval sería una sopa espesa, hecha con carne de cerdo o de caza, cocida con verduras locales y mucha manteca. Estas grasas no solo proporcionaban energía durante el día, sino que, cuando se consumían por la noche, ayudaban a mantener el calor del cuerpo por más tiempo. Imagínate saboreando una sopa espesa con trozos de carne aún pegados a las fibras de la grasa, sintiendo el peso cálido que se extiende por tu estómago mientras te preparas para otra noche junto a la chimenea. Pero claro, no solo se alimentaban de carne y grasa. El alimento más común durante el invierno era el pan, pero no el pan ligero y esponjoso que conoces hoy. El pan medieval se hacía con harina integral, a menudo de centeno o trigo, y era más denso y pesado. Este pan era la base de la alimentación diaria, y también servía como una buena fuente de calorías, especialmente cuando se combinaba con mantequilla, queso o, en algunos casos, trozos de carne. Y claro, estaba el queso, un alimento que no solo proporcionaba calorías extras, sino que también protegía contra el frío, dado su alto contenido de grasa. Con él podrías continuar durante horas sin preocuparte demasiado por la falta de energía para calentar el cuerpo. Como puedes imaginar, lo que los campesinos más deseaban cuando llegaba la noche era algo que llenara el estómago y mantuviera el calor. Y eso, claro, era una comida simple, pero esencial para la supervivencia. Entre los alimentos también estaba la cuestión de la bebida. Aunque el vino era popular, no era una opción frecuente para quienes vivían en el campo. La mayoría de los campesinos consumía una bebida más simple, como la cerveza, que también tenía su función importante. Con un bajo contenido alcohólico, la cerveza no solo ayudaba a calentar por dentro, sino que también era una forma de mantener la hidratación en temperaturas más bajas, algo fundamental en una época sin acceso fácil a agua potable. Pero lo importante aquí es que la alimentación no se trataba solo de comer para sentirse bien, sino de garantizar que tu cuerpo tuviera los recursos necesarios para calentarse durante la noche. Y, con eso en mente, comienzas a entender que, en la lucha contra el invierno medieval, el fuego, la ropa y la alimentación formaban un sistema complejo, donde un elemento no funcionaba sin el otro. Eran interdependientes, y el secreto para sobrevivir era hacer que cada uno de ellos funcionara lo mejor posible. Y, mientras te acurrucas un poco más cerca de la chimenea, tal vez con una taza de sopa caliente en las manos, te das cuenta de que, de alguna manera, esos campesinos tenían mucho en común contigo. Solo querían una buena noche de sueño y estaban haciendo todo lo que podían para conseguirlo. La fogata que crepita suavemente frente a ti es lo único que te separa de la oscuridad y el frío del exterior. Pero el calor que emite no es suficiente para hacerte olvidar por completo lo vulnerable que estás. La noche está ahí, intocable,
y la batalla contra el frío es interminable. Ya has hecho lo que podías, te cubriste con pieles, te alimentaste con grasa y te calentaste cerca del fuego. Sin embargo, la sensación de frío sigue presente, aunque menos intensa. Entonces, ¿cuál es el secreto para realmente sobrevivir a la noche medieval? Bueno, hay algo mucho más simple y un poco más rudimentario que comienzas a notar. Es la manera en que la propia casa fue construida. A diferencia de las construcciones modernas, las casas medievales estaban diseñadas para mantenerse calientes el máximo tiempo posible. Pero no pienses que estos hogares tenían aislamiento de alta tecnología o ventanas de vidrio. Nada de eso. La estructura simple estaba hecha de madera, barro y paja. Y aunque esto parecía sencillo, en realidad hacía una gran diferencia en el control del calor. El secreto estaba en las paredes y el techo. Las casas eran pequeñas, y cuanto más compacta era la estructura, más fácil era mantener el calor dentro. Las paredes de barro y madera, muchas veces, ayudaban a crear una especie de aislamiento natural, bloqueando el viento helado y reteniendo el calor generado por el fuego. Claro, este sistema no era perfecto. Había grietas, agujeros y espacios por donde el viento podía entrar, pero, de alguna manera, las casas eran más eficaces de lo que parece a primera vista. No había lujos como calefacción central o calefacción por suelo radiante, pero la construcción rústica ofrecía algo de protección contra las condiciones externas. Dentro de esas casas, el espacio era limitado y el calor de la chimenea muchas veces se concentraba solo en un rincón. Sin embargo, el calor no se disipaba fácilmente. Comienzas a notar que la fogata, por modesta que fuera, era el centro de todo. Las personas no solo usaban la fogata para cocinar y calentarse, sino también para iluminar la casa, mantener animales pequeños e incluso realizar algunas tareas diarias. El humo, aunque incómodo, también tenía un papel importante. Ayudaba a mantener alejados a los insectos y en algunos casos hasta ayudaba a preservar alimentos. Pero incluso con estas pequeñas ventajas, la lucha contra el frío aún estaba lejos de ser ganada. Por dentro, el aire podía estar un poco más cálido que afuera, pero el confort era algo muy relativo. Comienzas a notar que, si fueras un campesino medieval, tendrías que aprender a ser creativo en tu lucha contra el invierno. Para muchos, el simple hecho de mantener el fuego encendido era el mayor triunfo de la noche. Y, en algún momento durante la noche, cuando el sueño ya parece invadirte, incluso podrías pensar que has encontrado cierta paz. El calor de la fogata, las pieles alrededor del cuerpo y la sensación de que, finalmente, estás a salvo del frío. Pero pronto llega otra realidad. Lo que sientes ahora no es el confort de una cama calentita, es solo una supervivencia. La vida medieval era dura y el invierno, especialmente, traía desafíos constantes. Pero había algo que sabías. Todos a tu alrededor estaban luchando la misma batalla. ¿Aún recuerdas cómo comenzó el día? Por la mañana te levantaste temprano, enfrentando la niebla fría que venía con el amanecer. Ahora, al caer la noche, eres capaz de entender cómo el cuerpo humano se adapta al frío. Esas capas extra de grasa y la comida pesada ayudaron a calentar, pero no lo suficiente para crear un estado constante de confort. Lo que realmente te calienta es la lucha por sobrevivir, y eso es lo que mantiene a ti y a los otros campesinos pasando estas noches. Esta lucha no termina aquí. A medida que el fuego se apaga lentamente, sientes el aire volviendo a enfriarse. Los últimos crujidos de la leña te recuerdan que, si el fuego no se mantiene, todo sería mucho más difícil. Entonces, cuando te encoges en la cama de paja, aun con el calor de las pieles y la comida grasosa, intentando calentar tu cuerpo, sabes que la lucha contra el frío aún continúa. Debes recordar algo esencial. Al final de cuentas, sobrevivir al invierno medieval no se trataba de confort, se trataba de persistencia. La noche avanza lentamente
y el sonido de la madera crepitando en la fogata es la única compañía para la oscuridad que hay afuera. El calor que sientes ahora, acostado bajo tus pieles y cobertores improvisados, es más un consuelo que una solución definitiva para el frío, pero por alguna razón te da una sensación de seguridad, como si la batalla contra el invierno estuviera al menos ganándose en partes. Sin embargo, la lucha del campesino medieval no solo era contra el frío, sino también contra el tiempo. Con el amanecer, el ciclo se reiniciaba. Durante la noche, el campo se cubría de escarcha y las tareas diarias se volvían más difíciles y agotadoras. Cuando te despiertas, sientes tus músculos un poco más rígidos, la piel un poco más áspera debido al frío que penetra por las grietas de la ropa. Al salir de la cama de paja, te das cuenta de que el calor del fuego, aunque útil, nunca sería una solución perfecta. El cuerpo humano era, en el mejor de los casos, una máquina bien adaptada al frío, pero eso no significa que no sufriera. Lo primero que haces al levantarte, incluso antes de pensar en el desayuno, es revisar la chimenea. La pequeña llama que aún persiste parece casi un milagro. Si dejas que el fuego se apague completamente, la siguiente noche será aún más difícil. Volver a encender la fogata con la poca leña que queda es una tarea esencial y necesitas ser rápido. Hay una verdad innegable aquí. Si el fuego se apaga, estarás vulnerable. El frío no perdona. Y es aquí donde entra un detalle curioso sobre la vida medieval, el constante trabajo de mantenimiento de la chimenea. Mantener el fuego encendido no era algo simple. De hecho, era un trabajo diario, hecho con paciencia y precisión. Muchas veces, las casas medievales tenían una caja de fuego, una especie de compartimento donde la leña se almacenaba para no quedar expuesta al hielo. Esta caja de fuego era constantemente abastecida y los campesinos siempre intentaban conservar una brasa, un pequeño trozo de carbón que aún tuviera fuego. Usaban estas brasas para volver a encender la chimenea al día siguiente, ahorrándose el esfuerzo de crear una nueva llama desde cero. El truco era, como siempre, la persistencia. Aún así, el trabajo no terminaba ahí. Todavía tenías que lidiar con el tema de la humedad. Cuando la noche estaba especialmente fría, los campesinos sentían el impacto de la humedad acumulada en las paredes y el aire, algo que solo agravaba la sensación de frío. La humedad venía del propio aire helado, y en las casas simples de madera y barro quedaba atrapada en las rendijas. ¿El resultado? En invierno, las casas se volvían aún más incómodas, y el simple acto de respirar parecía volverse más difícil a medida que el frío se intensificaba. Puede que no lo notes, pero hay una pequeña batalla ocurriendo dentro de ti mientras respiras. El aire frío entra en tus pulmones y en cuestión de segundos tu cuerpo empieza a ajustarse. La respiración se vuelve más entrecortada, lo que activa una reacción natural. Tu cuerpo intenta producir calor, pero aún así, por más que tu piel se caliente con las capas de ropa y la chimenea, el frío sigue luchando. ¿Y qué sabes sobre el cuerpo humano en el invierno medieval? Que no se rinde fácilmente. Se necesitaba mucho más que cobertores y fogatas para mantener el cuerpo caliente durante esas noches heladas. La otra parte de esta ecuación era el hecho de que el invierno no solo era frío, traía consigo una serie de desafíos adicionales, enfermedades, gusanos, incluso la falta de comida en algunos periodos. La rigidez del cuerpo que sientes ahora puede ser un reflejo no solo del frío, sino también de la escasez de alimentos en las semanas más difíciles del invierno. La falta de alimentos frescos, por ejemplo, era un gran problema. Verduras y hortalizas frescas no podían cultivarse durante el invierno riguroso, y lo que quedaba eran los alimentos preservados, como carnes saladas y granos secos. Estos alimentos eran más difíciles de digerir y, por lo tanto, te hacían más vulnerable a las enfermedades y la fatiga, pero esta era la realidad de la mayoría de los campesinos. Tenían que sobrevivir con lo que podían almacenar o cazar. A medida que avanza la noche y el sueño comienza a invadirte,
te das cuenta de que la lucha contra el frío medieval nunca se gana por completo. Incluso cuando el fuego está encendido y el calor parece expandirse por la casa, siempre hay algo más, alguna otra lucha que continúa. Tal vez sea el peso de la vida simple, el hambre que nunca se va por completo, o las heridas invisibles dejadas por la lucha constante contra el invierno. Cuando finalmente cierras los ojos, sabiendo que mañana comenzará de nuevo, te das cuenta de una cosa. Los campesinos medievales no solo sobrevivían al frío, sobrevivían a la incertidumbre de cada noche, al desafío de hacer que lo imposible sucediera. Y tú, incluso en un futuro distante, no puedes dejar de admirar esa resistencia. La madrugada se arrastra lentamente, el frío parece aumentar a medida que la noche avanza, y cada respiración tuya forma una pequeña nube de vapor en el aire helado. El fuego, aunque aún vivo, titila tenuemente, dejando la casa a media luz. A lo lejos, el viento susurra por las rendijas de las paredes de madera, como un recordatorio constante de la naturaleza implacable que está afuera. Pero dentro, el calor de la chimenea crea una burbuja, un pequeño refugio contra la vasta helada del mundo. Entonces, te das cuenta de que hay algo curioso en las noches de invierno medieval. Por más que el frío fuera una amenaza, había un lado ritualista en la forma en que los campesinos se preparaban para enfrentar la noche. Era como si cada movimiento fuera parte de una coreografía ancestral, donde cada gesto tenía un propósito de protección. Cuando llegaba la noche, no se trataba solo de cubrirse y esperar. Se trataba de respetar el poder del invierno y alinearse con él de una manera que de algún modo fuera posible sobrevivir. Esta relación con el invierno no se limitaba a acciones prácticas, como encender el fuego o comer alimentos grasos. Había un aspecto casi místico en la forma en que los campesinos enfrentaban el frío. Las noches más frías eran vistas como momentos de introspección, de recogimiento. El invierno se veía como un momento de pausa, de reflexión. Cuando los campesinos se refugiaban en sus casas, con el calor de la chimenea y el aroma de la comida caliente llenando el ambiente, había un sentido de unidad, de comunidad. Incluso en el frío había confort. Incluso en las noches más heladas había una especie de calor compartido que trascendía los cuerpos y los objetos. Aún así, sabes que la supervivencia no se limita a mantenerse caliente o alimentado. Sobrevivir al invierno medieval era, por encima de todo, una cuestión de resiliencia. La mentalidad de superviviente era fundamental, y para eso los campesinos necesitaban más que bienes materiales. Necesitaban fuerza interior, y eso no era algo que se adquiriera fácilmente. Así que los campesinos desarrollaban una especie de resistencia casi filosófica, aprendiendo a aceptar el invierno como parte del ciclo de la vida. Sabían que el invierno llegaría, y también sabían que pasaría. La sensación de invierno, de alguna manera, traía consigo un ritmo peculiar. Los días de invierno eran cortos y las noches largas, pero esos ritmos también creaban espacios para el descanso, para la recuperación. Las noches eran momentos de descanso profundo, donde el cuerpo, cansado de las labores diarias, finalmente podía relajarse. Pero incluso el descanso era una batalla contra el frío, un espacio en el que cada respiración se volvía un pequeño triunfo contra las adversidades. Acostado en tu cama improvisada, comienzas a entender que esta lucha continua contra el frío era una metáfora de la propia vida medieval. El día era duro, pero la noche era aún más implacable. El descanso, entonces, se volvía un verdadero lujo. Cuando el sueño finalmente llega, te das cuenta de que, aunque la noche haya sido un desafío, también trajo una sensación de logro. Con cada paso, con cada movimiento, los campesinos medievales estaban luchando contra la naturaleza, contra lo que parecía insuperable. Pero esta lucha, extrañamente, los hacía más fuertes, y tú, acostado allí,
sientes una conexión profunda con aquellos que vivieron en tiempos mucho más difíciles, y una sensación de que, por más que los tiempos cambien, la lucha por la supervivencia y la esperanza siempre será la misma. El calor de la chimenea, la comodidad de estar rodeado por aquellos que comparten la misma lucha y la quietud de la noche, todo esto empieza a formar una sensación reconfortante. La noche sigue su curso, y tú, finalmente, te entregas al sueño profundo. El frío, por más inmenso y aterrador que haya sido, ya no parece tan amenazante. El tiempo que parecía estancado finalmente se mueve más suavemente. El invierno medieval puede haber sido un desafío interminable, pero allí, con la débil llama de la chimenea y el cuerpo arropado en las pieles, te das cuenta de que, tal vez, las noches más difíciles también sean las más necesarias. La mañana comienza a aparecer, pero es un amanecer tímido. El cielo aún está cubierto por una niebla fría y espesa que no da señales de aliviarse. El sol, si es que aún puede penetrar, es un reflejo pálido que apenas toca las tejas de las casas y los árboles secos del campo. El frío de la noche todavía permanece, pero hay algo más que se mezcla con la sensación de vacío del amanecer. El sonido de la vida regresando poco a poco. Te estiras bajo las pieles y sientes por un breve momento la rigidez del cuerpo que luchó contra el frío. Cada músculo parece un poco más pesado, más cansado, como si la noche nunca hubiera sido realmente suficiente para restaurar las energías. Observas el fuego que aún arde en la chimenea, pero ahora parece menos acogedor, menos cálido que por la noche. Las brasas restantes son un recordatorio de lo efímero que es el calor, algo que, al igual que la luz del sol, se desvanece rápidamente. Comienzas a levantarte lentamente, sabiendo que el día exige más de ti. La vida medieval nunca permitía un descanso real. Incluso si enfrentaste las peores noches heladas, ahora debes prepararte para otro día de trabajo. Pero antes de cualquier cosa, algo debe hacerse, mantener el fuego vivo. Para ello, tomas las últimas piezas de leña y las colocas cuidadosamente en la chimenea. La madera cruje al entrar en contacto con el calor, y una suave brisa comienza a esparcir el humo por la sala, aún fresca de la madrugada. A medida que te mueves para comenzar las tareas del día, la casa empieza a tomar forma nuevamente. La chimenea es tu aliada imbatible, pero sabes que no puedes confiar completamente en ella. El frío regresará por la noche, y en el campo, fuera de la pequeña casa, el invierno sigue siendo implacable, desafiante. Por fuera, la aldea aún parece dormida, con pocas personas circulando por las calles. Pero ya sabes que en poco tiempo los campesinos comenzarán a moverse yendo tras sus tareas diarias: el cultivo, el cuidado de los animales, la recolección de leña y la preparación para el próximo invierno. El ciclo nunca se detiene. Y a lo largo de todo esto, la constante lucha contra el frío se renueva día tras día. Pero lo más fascinante de todo esto es la manera en que la vida sigue a pesar de todas las dificultades. Cuando el viento fuerte se intensifica y escuchas el sonido de los árboles moviéndose, la sensación es que, a diferencia de lo que podrías imaginar, no hay señales de debilidad en las personas a tu alrededor. Al contrario, hay una fuerza silenciosa, una resiliencia tan arraigada que parece casi natural. Con cada respiración, con cada movimiento, los campesinos medievales seguían adelante. No porque el invierno fuera fácil de soportar, sino porque no tenían otra opción. El invierno se convertía en solo una etapa más en el ritmo ininterrumpido de la vida. Pero, a medida que avanza el día, te das cuenta de que hay algo profundo y significativo en este ciclo constante. La lucha contra el frío, la ardua tarea de mantener el fuego encendido, el esfuerzo por seguir adelante en un mundo tan implacable, todo esto crea una especie de vínculo entre los campesinos. Comparten el peso del invierno, las pequeñas victorias diarias. Y lo más sorprendente, lo hacen juntos. Por mucho que las noches sean interminables,
Por mucho que el frío sea una amenaza constante, lo más importante no es el calor de la chimenea. El verdadero calor está en la forma en que las personas se cuidan, cómo las pequeñas interacciones diarias se convierten en momentos de apoyo y unidad. Cuando la noche llegue nuevamente, no estarán solos. Siempre habrá calor humano, calor compartido, la fuerza colectiva que los impulsa. La noche llega, una vez más, trayendo el frío, pero también trayendo el reconfortante saber de que, a pesar de todo, estás en buena compañía. Y al final, tal vez eso sea lo que realmente importa, la capacidad de soportar el invierno juntos, de enfrentar las dificultades con coraje y, sobre todo, con esperanza. Con la caída de la noche, el frío parece intensificarse nuevamente, como si quisiera recordarles a todos que, aunque el día haya sido vivido, el invierno aún no ha cedido. Dentro de la casa, los sonidos de la madera crujiendo y el fuego crepitando son un consuelo. Pero esa sensación de seguridad es frágil, como una línea tenue que podría romperse en cualquier momento. El viento vuelve a soplar con más fuerza y sabes que, en algún lugar allá afuera, el frío está esperando para invadir. No tienes el lujo de olvidarte de esto. Incluso con el calor que la chimenea proporciona, las noches siguen siendo desafiantes. Las capas de ropa que usaste por la mañana, ahora húmedas con el sudor del trabajo diario, no son suficientes para evitar el enfriamiento del cuerpo durante la noche. Una vez más, te encuentras arreglando la cama de paja, tratando de encontrar el mejor lugar posible, un poco más cerca de la chimenea, donde la brisa es menos cortante. Y, mientras la noche oscurece, comienzas a reflexionar sobre la naturaleza de la supervivencia medieval. No se trataba solo de la lucha contra el frío, sino también de aprender a vivir con la incomodidad. Cuando llega el invierno, no ofrece muchos atajos, ningún alivio fácil. La vida era una secuencia de pequeños desafíos, de decisiones sobre lo que valía más la pena. Dejar el fuego encendido por más tiempo o ahorrar leña, comer más para mantener las calorías o guardar las reservas para los días más difíciles. Con cada elección, los campesinos enfrentaban el frío de una manera que no solo era física, sino también psicológica. Y para ti, ese frío tiene algo simbólico. Te recuerda cuánto la resistencia humana depende de nuestra capacidad para enfrentar la incomodidad, de aceptar que el dolor y el sufrimiento son parte del camino. No eliges ser cómodo, eliges ser fuerte, y así como el fuego necesita combustible para seguir ardiendo, los campesinos necesitan fuerzas externas e internas para mantenerse calientes, físicamente y emocionalmente. Pero al mismo tiempo, existe una cierta belleza en este sufrimiento compartido. El hecho de que mientras el invierno castiga, también une a las personas. En tiempos de frío intenso, la solidaridad era una respuesta inevitable. Las familias se reunían cerca de la chimenea, compartían las comidas, dividían el peso de las tareas. El invierno traía un tipo de intimidad que no podía encontrarse en otras épocas del año. Forzaba a los campesinos a reunirse, a cuidarse unos a otros, no por mera conveniencia, sino por necesidad. Esa necesidad de unión se hace aún más clara a medida que el viento aúlla y te acomodas en tu cama improvisada. El pensamiento de estar rodeado por aquellos que comparten la misma lucha trae un alivio inesperado. El frío, aunque amenazante, no puede vencer la fuerza de una comunidad unida por la supervivencia. Y quizás eso sea lo que de hecho mantiene a ti y a los otros campesinos tan resilientes. No es el fuego, ni las pieles, ni la comida, es la conexión humana, el entendimiento de que no estás solo en este desafío. El invierno puede ser largo, pero la esperanza y la compañía hacen el viaje más soportable. Cierras los ojos, sintiendo el calor de tus cobijas, y por un momento el sonido del viento afuera de la casa ya no parece tan amenazante. Tal vez, solo por hoy, el frío haya sido domado. Sabes que volverá, pero también sabes que, con cada día,
estarás más preparado para enfrentarlo, porque no estás solo. Y, mientras la casa se llena del suave calor de la chimenea, sientes que, tal vez, la supervivencia medieval no se trata solo de soportar el invierno, sino de encontrar el calor humano en medio de la adversidad. La noche se extiende y el silencio se apodera de la casa, interrumpido solo por el crujido de la madera y el sonido distante del viento que parece estrellarse contra las paredes. Dentro de la casa, la sensación de calor humano es reconfortante, pero hay otra sensación que comienza a insinuarse en tu mente: el cansancio. El día fue largo y la batalla contra el frío y los desafíos de la vida medieval ya ha dejado su marca en el cuerpo. Tus músculos, ahora más relajados, comienzan a pesar a medida que el sueño se acerca. Pero hay otra batalla que empiezas a percibir, algo más sutil que va más allá del calor físico. Es la batalla mental contra el constante malestar. En las aldeas medievales, el invierno no solo exigía resistencia física, sino también psicológica. Para los campesinos, el malestar era algo que se volvía familiar, algo con lo que tenían que aprender a vivir. El frío constante, la dificultad para mantenerse caliente, la escasez de alimentos y la soledad de las largas noches creaban un escenario donde la resistencia mental se volvía tan importante como la física. Era necesario tener una mente fuerte para soportar las pruebas del invierno, para lidiar con la ansiedad de un futuro incierto y la presión de sobrevivir día tras día. Ahora, acostado bajo las pieles, comienzas a reflexionar sobre el papel de la mente en la supervivencia. El frío puede ser implacable, pero es la manera en que enfrentas esa realidad lo que marca la diferencia. La mente debe adaptarse, aprender a encontrar tranquilidad incluso en las situaciones más difíciles. Y, de alguna manera, el invierno era una metáfora de la propia vida medieval, una lucha constante donde lo único que realmente se podía controlar era la reacción interna ante el malestar. Los campesinos medievales no tenían el lujo de desesperarse, de ceder a la sensación de impotencia. Tenían que seguir adelante, no porque el frío fuera más suave, sino porque no había otra opción. Este entendimiento de la resistencia mental también se aplica a la convivencia con los demás. A medida que el frío amenaza, las personas comienzan a depender más unas de otras. No se trata solo de mantener el fuego encendido o compartir lo poco que se tiene, sino de apoyarse psicológicamente, de asegurarse de que nadie se rinda. El invierno traía la necesidad de solidaridad, no solo en la repartición de bienes, sino también en las palabras y gestos de aliento. Cada sonrisa, cada palabra reconfortante era una pequeña llama contra el hielo. Comienzas a darte cuenta de que la resistencia no está solo en cómo el cuerpo reacciona al frío, sino en cómo la mente y el espíritu permanecen firmes. Las noches, aunque largas e implacables, también traen momentos de reflexión. A lo largo del invierno, la mente comienza a adaptarse a este ciclo, aprendiendo a encontrar momentos de paz, de introspección, de resiliencia. Y cuando la noche parece más oscura, hay algo que te tranquiliza. La certeza de que, por más difícil que sea el camino, ya has sobrevivido a tantos otros. Al mirar el fuego, ahora más débil, te das cuenta de que no es el calor del fuego lo que realmente te calienta. Son los recuerdos de todos aquellos que pasaron por aquí antes que tú, los que enfrentaron el invierno con la misma determinación silenciosa. Ellos no solo soportaron el frío, lo vivieron, lo sintieron en sus almas y aún así siguieron adelante. El invierno medieval no era una simple estación del año, sino una verdadera prueba de resistencia, física, mental y emocional. Entonces, mientras te acurrucas una vez más en tus pieles y sientes el calor de los demás a tu alrededor, entiendes que, aunque el frío siempre vuelva, la sensación de comunidad y de resistencia compartida es lo que realmente hace la diferencia. El invierno puede ser implacable, pero tú, al igual que los campesinos antes que tú, estás más preparado
para enfrentarlo. Y, mientras los vientos afuera siguen aullando, te permites relajarte, sabiendo que al amanecer el ciclo comenzará nuevamente. Pero por ahora, puedes descansar sabiendo que, de alguna manera, has sobrevivido una noche más. Y mañana será un nuevo día. A medida que pasa la noche, el silencio parece volverse aún más pesado, como si el propio tiempo estuviera congelado. El calor de la chimenea aún ofrece alivio, pero a medida que la llama se va apagando, te das cuenta de que el frío comienza a reaparecer. Ya no es el frío cortante de la noche, sino una sensación más suave, que lentamente va invadiendo cada rincón de la casa. Te mueves lentamente, ajustándote a la temperatura más baja, y te das cuenta de que, incluso con el fuego aún encendido, no es suficiente para evitar que el invierno siga siendo una presencia constante. La madrugada se arrastra y comienzas a entender algo que hasta entonces parecía ser solo una necesidad práctica. El invierno medieval no era solo una estación del año, sino una forma de vida. Todo lo que los campesinos hacían estaba moldeado por la presencia constante del frío, e incluso las pequeñas decisiones diarias eran influenciadas por esta realidad. ¿Qué comer? ¿Cómo dormir? ¿Cuándo levantarse y cómo lidiar con el día siguiente? Cada decisión se tomaba con la comprensión de que la batalla contra el invierno nunca realmente terminaba, y mientras reflexionas sobre esto, te das cuenta de que por más difícil que fuera la vida, había una sabiduría en vivir con esta lucha constante. Los campesinos no eran derrotados por el invierno, simplemente lo aceptaban como parte del ciclo natural de las cosas. El frío no era algo a temer o evitar, sino algo a enfrentar con paciencia, perseverancia y tal vez un poco de humor. Y eso los hacía más fuertes, más capaces de soportar las adversidades que surgían. Cuando despiertas por la mañana, la luz aún débil y pálida del sol comienza a entrar por las rendijas de la ventana. Afuera, el mundo parece intacto, cubierto por una capa de hielo que refleja la luz de una manera casi mágica. Pero ese brillo momentáneo es engañoso. Sabes que el frío aún estará allí esperando para reclamar lo que es suyo, pero por ahora hay una sensación de paz, un alivio temporal. El calor de la chimenea y el calor humano a tu alrededor ofrecen un confort que, aunque pasajero, es invaluable. Poco a poco, te vas ajustando a la rutina del día. La vida sigue, marcada por la repetición de las mismas tareas: buscar leña, alimentar a los animales, preparar la comida y cuidar la casa. Pero al hacer esto, te das cuenta de que no se trata solo de pasar el tiempo. Cada una de esas acciones es una pequeña victoria contra el invierno. Cada tarea concluida, por simple que sea, es una afirmación de que, a pesar del frío y las dificultades, todavía estás de pie. La supervivencia no se trata de grandes gestos heroicos, sino de los pequeños actos diarios que juntos mantienen a ti y a los demás con vida. A medida que avanza el día, ves más personas moviéndose, cumpliendo sus tareas. La aldea, aún tranquila y cubierta de nieve, comienza a cobrar vida nuevamente. Pero hay algo diferente en el aire. El invierno puede ser una constante, pero la presencia de las personas, sus risas y conversaciones, la sensación de comunidad, hace todo un poco más soportable. Incluso el frío, que parece invadir cada centímetro del espacio, pierde parte de su intensidad cuando se comparte con los demás. Y eso es lo que los campesinos medievales realmente sabían, que, por más que el invierno fuera una fuerza implacable de la naturaleza, la única manera de enfrentarlo realmente era con los demás. No había forma de luchar contra el frío sin la fuerza de la comunidad, sin la solidaridad entre los individuos, y al reflexionar sobre esto, sientes una profunda conexión con aquellos que vivieron aquí antes que tú. Ellos enfrentaron el invierno con coraje, con humor y sobre todo con una comprensión profunda de que, al final, el frío es solo una parte más del viaje de la vida. Cuando la noche comienza a caer nuevamente, sientes la familiaridad de la lucha que vendrá.
El fuego se encenderá nuevamente. Los alimentos serán preparados y todos se reunirán para compartir lo poco que tienen. Pero ahora hay una sensación de aceptación. El invierno no se irá, pero has aprendido a vivir con él, y es esa aceptación la que en última instancia permite que la vida continúe. El frío puede ser implacable, pero con los demás a tu lado, sabes que siempre será posible enfrentar una noche más. La noche cae una vez más, con el cielo estrellado allá afuera, y el viento frío comienza a rugir alrededor de la casa. Tú, ya acostumbrado a la oscuridad, te acomodas en la cama de paja. El calor de la chimenea empieza a debilitarse a medida que las brasas se reducen a diminutos trozos de carbón. La sensación de que el invierno nunca se va, de que siempre está esperando para invadir, se vuelve aún más presente a medida que avanza la noche. Cada respiración tuya, aunque profunda, está marcada por el frío que se infiltra por las rendijas de la casa, como un recordatorio constante de la lucha interminable por la supervivencia. Pero, al mismo tiempo, hay algo reconfortante en este ciclo. A medida que el fuego se apaga gradualmente, te das cuenta de que, a pesar de todo, hay algo bonito en su persistencia. El invierno, por más inclemente que sea, también trae consigo una sensación de renovación. La vida medieval, con todas sus dificultades y adversidades, era un ciclo de resistencia, donde la lucha diaria por el sustento y el calor se repetía, pero cada día traía consigo una oportunidad de victoria. Cada noche difícil, la certeza de que, por la mañana, la vida continuará y el invierno, inevitablemente, pasará. Dentro de tu casa el ritmo parece calmado y tranquilo, pero no te engañes, lo que parece ser una noche pacífica es, en realidad, un campo de batalla silencioso contra el frío. Sabes que pronto el cansancio se hará presente y, como todos los demás, buscarás ese descanso temporal que la noche ofrece. Pero, en algún lugar, en el fondo de la mente, aún persiste la conciencia de que mañana, cuando el sol salga, necesitarás levantarte nuevamente y enfrentar otro día de arduo trabajo. A medida que avanza la oscuridad, te das cuenta de cuánto exige la vida medieval de ti, no solo físicamente, sino también emocionalmente. El invierno no es solo una estación del año, es una prueba constante, donde la mente y el cuerpo se entrelazan de una manera que te obliga a aprender a vivir con la incertidumbre. No hay garantías, y los campesinos lo saben muy bien. Cada día puede traer una nueva dificultad, una nueva amenaza al confort y a la supervivencia, y sin embargo, la vida sigue. Es esta resiliencia, esta habilidad de simplemente seguir adelante, lo que hace a los campesinos tan fuertes. No puedes evitar admirar la fuerza que, por más que el invierno parezca inmutable, siempre existirá dentro de ti, al igual que en los demás. El fuego de la chimenea, por más débil que esté ahora, aún sirve como símbolo de tu propia determinación. Como los campesinos hicieron durante tanto tiempo, encuentras consuelo en las pequeñas victorias. Mantener el fuego encendido, calentarte alrededor de la chimenea y seguir adelante, un día tras otro, una noche tras otra. El invierno puede ser cruel, puede ser interminable, pero hay algo inquebrantable en el espíritu humano. Puede ser desgastado, pero nunca totalmente derrotado. Cada noche de frío, cada respiración helada y cada capa de ropa pesada es una pequeña resistencia contra las fuerzas naturales. Y mientras el viento aúlla allá afuera, te acurrucas una vez más, sabiendo que, aunque el invierno sea duro, tú eres más duro aún. Y así, cuando el sueño comienza a envolver tus pensamientos y te entregas al descanso merecido, te das cuenta de que la lucha contra el frío nunca es en vano. El invierno pasará, al igual que las dificultades de la vida medieval, pero, hasta entonces, la fuerza para soportarlas siempre estará dentro de ti y dentro de todos los que, a lo largo de los siglos, enfrentaron los mismos vientos helados, los mismos desafíos. Ellos resistieron porque, al final, eso es lo que los humanos hacen.
Resisten. La noche se arrastra aún más. Ahora, el silencio se vuelve denso, casi opresivo, mientras el frío allá afuera no da señales de ceder. Estás acostado, sintiendo el peso de las mantas y la comodidad de las pieles que aún te protegen. La chimenea, ahora con solo algunas brasas moribundas, emite un calor mínimo, insuficiente para enfrentar al invasor más silencioso, el frío que comienza a infiltrarse lentamente por las rendijas de la casa. A medida que el aire dentro de la casa comienza a enfriarse, te das cuenta de que esta lucha no es solo física, sino también psicológica. El frío, la soledad y el esfuerzo constante para mantener el calor encendido son pruebas diarias de la fragilidad de la vida. Y en medio de todo esto comienzas a reflexionar sobre lo que mantiene a los campesinos motivados para seguir adelante. No hay garantías de una vida fácil. No hay promesas de un invierno más suave. Pero la esperanza extrañamente sigue floreciendo, incluso en medio de las adversidades. El frío, por más inclemente que sea, no es el mayor enemigo. Solo es un recordatorio de que la vida no está hecha solo de confort, sino de resistencia. El secreto entonces es no dejar que te consuma. No se puede evitar la lucha contra el invierno, pero sí se puede elegir cómo enfrentarlo. Los campesinos medievales no tenían opción sobre el clima, pero podían controlar su actitud frente a él. Sabían que el invierno era inevitable, al igual que el calor del verano, y por eso no lo temían tanto como la fragilidad de la vida humana misma. Aún así, el frío es un adversario implacable. Comienzas a sentir el efecto del cansancio en tus huesos. Incluso acostado, la incomodidad no desaparece. Tal vez puedas encontrar algo más de calor en el lado más cercano a la chimenea, pero el sueño aún se siente distante, como si el frío estuviera tirando lentamente de tu cuerpo fuera del alcance de la paz que el descanso trae. Pero sabes que no puedes quedarte allí, apático, esperando que el confort llegue. El invierno medieval no ofrece eso, y al mismo tiempo hay una fuerza sutil que comienza a nacer dentro de ti: la incomodidad, el frío, las noches interminables luchando contra las fuerzas de la naturaleza. Todo eso comienza a formar una sensación de pertenencia, no al frío, sino a la experiencia humana de resistir, de continuar. Este desafío no es una carga, sino una prueba de que, por más difíciles que se pongan las cosas, aún hay algo dentro de ti que puede sobrevivir a todo esto. El verdadero peso de la vida medieval no está en soportar el frío por sí solo, sino en aprender a convivir con él. Cada noche que pasa, cada tarea ejecutada durante el día, es una manera de aprender que el invierno no define quién eres. Puede ser duro, pero tú eres más fuerte que él. Tienes el fuego, tienes la comida, tienes a los demás a tu alrededor, y lo más importante, tienes el coraje de continuar. Y tal vez eso sea lo que mantiene a todos los campesinos vivos, la resistencia que viene de aceptar la lucha, en lugar de tratar de evitarla. Porque, al final, no se trata de evitar el frío, sino de saber que, si regresa, serás capaz de enfrentarlo una vez más. Con esa pequeña sensación de confort, comienzas a quedarte dormido. El frío, por más inmenso que sea, ya no te asusta tanto. No se trata de vencerlo, sino de aprender a vivir con él. Tú, como todos los demás antes que tú, sobrevives a la noche. El invierno no se va, pero la sensación de que puedes enfrentarlo una vez más te tranquiliza. La madrugada llega con la suavidad de una sombra que crece lentamente. La casa, ahora envuelta en un silencio casi absoluto, parece respirar contigo, como si fuera una extensión de tu propio cuerpo. Las brasas de la chimenea aún están allí, pequeñas, casi invisibles, pero aún emitiendo una leve luz roja, como si resistieran lo inevitable. El viento allá afuera, incansable, susurra, pero dentro de la casa el frío es menos brutal, ya que la madera y la paja ofrecen algo de resistencia. El ritmo de la noche parece entrar en un ciclo que ya conoces de memoria, como si el tiempo aquí fuera un reflejo
de la propia lucha contra la naturaleza. A medida que te acomodas un poco más, intentando encontrar un lugar más cómodo en la cama, improvisada de paja y pieles, comienzas a darte cuenta de que, aunque el frío aún esté allí, la sensación de resistencia empieza a envolverte. En momentos como este, cuando la mente comienza a relajarse y el cuerpo, finalmente, se entrega al cansancio acumulado, el invierno parece más soportable, no porque el frío se haya ido, sino porque te has acostumbrado a él. El invierno, al fin y al cabo, no es un enemigo que pueda ser derrotado con una sola batalla. Es una constante, y vivir con él es, de alguna manera, la mayor victoria. Sientes, una vez más, la soledad de la noche medieval, pero ahora, con el peso del cansancio, parece menos aterradora. Ese silencio, la quietud del mundo a tu alrededor, es, en realidad, un espacio donde puedes conectarte contigo mismo y con la historia de los que vinieron antes que tú. No importa cuántos siglos hayan pasado, el frío es el mismo y la lucha por sobrevivir a él es una experiencia universal. El campesino medieval no está solo en su lucha. Comparte este desafío con todos los que, a lo largo del tiempo, han enfrentado los mismos vientos helados y los mismos desafíos. Comienzas a sentir que la lucha contra el invierno no es solo una lucha contra el frío físico. Hay algo más profundo sucediendo, algo que los campesinos sabían instintivamente a lo largo de los siglos. Ellos no solo luchaban contra el frío, luchaban contra la idea de vulnerabilidad. Porque, en el fondo, la mayor amenaza no es el frío, sino la percepción de que somos impotentes ante él. El invierno medieval, con sus largas noches y sus días interminables, se convirtió en una metáfora para los desafíos que todos enfrentamos en la vida. No podemos controlar las fuerzas de la naturaleza, pero podemos elegir cómo reaccionar ante ellas. La vida de los campesinos medievales no se definía por la abundancia o el confort, sino por la resistencia, por la capacidad de continuar, de seguir adelante, independientemente de las adversidades. Y ahora, con esta sensación de serenidad que comienza a invadir tus pensamientos, te das cuenta de que, al igual que los campesinos, también puedes enfrentar el frío, porque la verdadera fuerza no está en la capacidad de evitar los desafíos, sino en el coraje de continuar a pesar de ellos. Mientras la noche sigue desarrollándose a tu alrededor, el viento se vuelve cada vez más distante. Finalmente, te dejas llevar por el sueño. El cansancio te vence, pero de una forma reconfortante, como si fuera un premio merecido por tu perseverancia. El frío, por más constante que sea, ya no te molesta tanto. Ya sabes cómo lidiar con él, ya has aprendido a aceptar su presencia, y eso, por sí solo, ya es un triunfo. Mañana, el día traerá consigo el ciclo de la supervivencia, las tareas diarias, la lucha contra el frío, pero estarás listo, porque, al igual que los campesinos medievales, tienes la capacidad de resistir, de continuar, de seguir adelante. El invierno, con todo su poder, ya no parece tan temible. Es solo una parte más del gran ciclo de la vida, y estás listo para enfrentarlo, una vez más. La noche llega a su ápice y el silencio de la casa se mezcla con el suave sonido del viento afuera. Dentro, el calor de la chimenea se apaga poco a poco y el frío comienza a ganar fuerza nuevamente. La sensación de resiliencia que te envolvió en los últimos momentos se mantiene, pero es puesta a prueba por una nueva noche que parece no tener fin. El invierno, aunque inclemente, ya no es un enemigo desconocido. Has aprendido sus señales, sus matices, y ya sabes qué esperar. A lo largo de todas estas noches, te has dado cuenta de que, en el fondo, lo que el invierno realmente exige no es solo fuerza, sino adaptación. La resistencia no está en luchar contra él, sino en aprender a convivir con él, en aceptar su presencia y encontrar formas de sortearlo. A medida que avanza la noche, sientes el cansancio mezclándose con la tranquilidad. La incomodidad aún está allí, pero ahora
es menos aterradora, más tolerable. Hay una paz extraña en acostumbrarse a las dificultades, en aprender a aceptar lo que no se puede cambiar. El frío ya no parece tan amenazante. Sientes el peso de todos los que vivieron aquí antes que tú, enfrentando la misma batalla, noche tras noche. La historia de los campesinos medievales es una historia de resistencia, no porque fueran inmunes a las adversidades, sino porque supieron cómo vivir con ellas. Allá afuera, el viento aún aúlla, y sabes que mañana traerá nuevamente la batalla diaria contra el frío, pero por ahora te permites descansar, sabiendo que, al igual que todas las noches anteriores, esta también pasará. El invierno puede durar, pero no es eterno. El ciclo de la vida continuará, y el calor siempre regresará, aunque sea por un breve momento. Mientras la chimenea se apaga y te encuentras casi en un sueño profundo, la sensación de aceptación llena el espacio en tu mente. El frío ya no parece más un enemigo, es una parte del ciclo, algo que inevitablemente se repite. Pero la verdadera victoria no está en derrotarlo, sino en aprender a enfrentarlo. No hay fuerza mayor que la capacidad humana de adaptación, y en este momento sientes el alivio que viene con la sabiduría adquirida a través de la resistencia. El invierno, por más desafiante que sea, no puede dominarte. Ya has aprendido a sobrevivir a él. Finalmente, la noche comienza a dar paso al sueño y te entregas a la tranquilidad del descanso merecido. La lucha continúa, pero por ahora estás en paz. El invierno no puede arrebatarte esa paz. Puede traer el frío, pero no puede apagar la llama interna que te mantiene vivo, que te hace resistir, que te hace continuar. Y mientras los vientos aúllan allá afuera, sabes que una vez más el frío pasará, y con él el invierno, pero la fuerza que ganaste, la resistencia que cultivaste, eso permanecerá contigo para siempre. La oscuridad de la noche comienza a ceder ante los primeros signos de la mañana. El frío, que parecía ser el único señor de la noche, comienza a suavizarse con la llegada de la luz. Te despiertas, con los músculos aún pesados, pero con una sensación de renovación. Las brasas de la chimenea, ahora casi apagadas, ofrecen los últimos vestigios de calor. El silencio de la madrugada aún permea la casa, pero la quietud es diferente ahora, como si el mundo se estuviera preparando para un nuevo ciclo. Te sientas en la cama improvisada, sintiendo la incomodidad familiar, pero ya no con el pánico que sentiste en las primeras noches. El frío aún está presente, pero hay una paz interior que proviene de la aceptación del desafío que trae. El invierno medieval nunca fue un desafío para ser vencido, sino un obstáculo a ser enfrentado con paciencia. Ya has pasado por varias noches así, y cada una de ellas te ha fortalecido. Las condiciones no han cambiado, pero tú, de alguna manera, te has transformado a lo largo de este viaje. Allá afuera, el mundo parece detenido, cubierto por una capa de escarcha que refleja la luz suave del amanecer. El frío allá afuera, sin embargo, ya no es amenazante. Se ha convertido en parte del ciclo, un recordatorio de que la vida sigue, independientemente de las dificultades. Los campesinos medievales sabían esto. El invierno, al igual que la vida, es una estación. Y también pasará. Lo que realmente importa, lo que realmente define la resistencia humana, es cómo lidiamos con lo que no podemos controlar. Te levantas de la cama de paja y te diriges hacia la chimenea. Las llamas aún intentan resistir, pero sabes que pronto necesitarás buscar más leña para mantener el fuego vivo. La vida continúa, implacable, con más trabajo por delante, más frío que enfrentar, más momentos de incomodidad que superar. Pero al mirar la chimenea, entiendes algo esencial. El fuego, al igual que la vida, no necesita ser intenso todo el tiempo. A veces, basta con la simple persistencia para mantener la llama encendida. Lo que has aprendido a lo largo de todas estas noches, y lo que los campesinos medievales sabían profundamente,
es que la verdadera fuerza no está en cómo enfrentas los momentos de calor y confort, sino en cómo resistes en los momentos de adversidad. El invierno, el frío son inevitables, pero lo que define el viaje no es lo difícil que se vuelve, sino cuánto eres capaz de continuar. Cada noche sigues adelante, y eso, por sí mismo, es una victoria. A medida que el día comienza a nacer, sientes una calma silenciosa tomar cuenta de tu ser. El frío aún está allí, pero ya no tiene el mismo poder. Has aprendido a vivir con él, y esa habilidad, esa resistencia tranquila, es todo lo que realmente importa. El invierno puede volver, pero cuando lo haga, estarás preparado, porque, al igual que los campesinos medievales, has aprendido a sobrevivir a él, y al final, eso es lo que realmente importa, la persistencia. Ahora, mientras el sol tímido comienza a elevarse sobre el horizonte, sientes que, incluso con la llegada del nuevo día, el invierno ya no puede asustarte, puede durar, puede poner a prueba tu fuerza, pero al final de todo, siempre encontrarás una manera de seguir adelante. Y por más que el invierno parezca eterno, sabes qué pasará, porque nada es permanente, todo es un ciclo, y al final continuarás.